Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que la finalidad de Conexión Vital no es nunca reemplazar una consulta médica. Nosotros queremos es llegar a todos sus hogares haciendo prevención y educación en salud. Hoy estamos grabando desde nuestro Parque de la Salud en la Florida y con todo el equipo de médicos que queremos hacer un modelo de salud diferente, donde queremos llegar a esa consulta interdisciplinaria, integrativa, que todos podamos analizar un caso clínico, apoyándonos con radiología, que es ecografías, laboratorio clínico, ginecología, urología, cardiología, y esas historias clínicas integrales de medicina china, ayurveda, ortodoxa, de medicina interna, todo para que podamos evaluar ese paciente en conjunto y poder definir un proceso terapéutico. Porque a un paciente se le va a poner un suero, un ozono rectal, un plasma rico en plaquetas, porque el paciente necesita una limpieza de colon con recambio de flora intestinal que dura 6 días. Este es el resultado de un análisis de una historia clínica. Hay pacientes que muchos de ustedes nos llaman, tengo conciencia de hacerme la limpieza de colon de los 6 días. Maravilloso que eso sea a conciencia de todos ustedes y que a eso lleguemos, que podamos hacer algo realmente integral. Y obviamente que hacemos una serie, un cuestionario para poder definir si la persona se le puede o no hacer esa limpieza de colon de los 6 días, donde está el día para tu salud, el día para tu alma y todas las irrigaciones de limpieza de colon. Pero todo bajo un esquema de medicina ortodoxa. Porque si bien es cierto que somos 76 profesionales de la salud en los parques de la salud, nosotros tenemos un concepto claro, y es nuestra formación como médicos cirujanos. Cuando el diabético necesita sus hipoglicemiantes, el de la artritis, el del lupus, el de la hipertensión, el de la tiroides. Sabemos que tenemos que ir de la mano manejando todos los productos. Y hoy en la sala de quelación me encontraba una historia clínica de un paciente que yo quiero que ustedes la conozcan, porque podríamos hablar de lo que nosotros algún día llegaremos, que son diagnósticos peligrosos por el tema de la automedicación y de los tratamientos. Don Orlando, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Mucho gusto a usted, muchas gracias. ¿Tu nombre completo? Orlando de Jesús Hernández. Bueno, ¿cuántos años tienes? 73. Yo agradezco mucho cuando los pacientes me permiten compartir sus historias clínicas acá y contarles a ustedes, porque lo que don Orlando nos cuenta y que su hija que está atrás de cámaras permitió estar con él, es una historia clínica de preventiva para muchísimos de ustedes. Por eso la importancia de la consulta clínica. Cuéntenos qué fue lo que le pasó. Me subió la presión demasiado y me dio neurisma. Dicho pues por los médicos aquí en Manizales. Y eso fue una cosa terrible, eso fue algo terrible que fue, pues, yo considero como un milagro de estar echando el cuento. ¿Eso hace cuánto? Esto fue en febrero, hace 3 años. Hace 3 años. ¿Y usted era juicioso con el tema de la presión, de sus pasticas y todo? Yo era juicioso, yo estaba tomando losartán y otros medicamentos alternativos. Y esto pues, esto tal vez fue lo que por el motivo por el cual yo resistí esa tremenda enfermedad, porque yo fui operado aquí, abierto el cráneo, y eso fue algo muy, muy terrible. Bueno, ¿usted recuerda qué fue lo que le pasó la semana pasada? La semana pasada también tuve
una alteración de la presión y me trajeron aquí a Manizales, donde usted, sí. y mire lo que hace que estoy en este tratamiento, todo lo que he mejorado. ¿Y usted recuerda qué fue lo que le pasó la semana pasada? Usted llegó acá que se había perdido la memoria, Sí. y usted se había perdido del mundo. ¿Qué fue? ¿Usted dejó de tomarse los medicamentos para la presión arterial? ¿Se desjuició un poquito? ¿Qué Sí, fue lo que pasó? Tal vez me descuidé un poquito y sufrí esta alteración de la presión. ¿Y usted recuerda qué fue lo que le dio la semana pasada? A mí me dio un mareo Sí. y me dio, y yo perdí la memoria. Ajá. Yo no me acordaba de nada. Todo este tratamiento que usted me recomendó, lo he venido tomando juiciosamente y puedo ver pues el resultado. el buen estado en que estoy. Bueno, ¿por qué yo quiero contar la historia de Orlando y que ustedes entiendan qué fue lo que pasó? ¿Por qué él llegó desorientado? Llegó con una cantidad de síntomas que vamos a explicar después de este corte de comerciales. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que tener presentes en cualquier proceso de enfermedad, especialmente en esta que es la hipertensión arterial? Ya regresamos. Cuando los pacientes llegan a nuestro Parque de la Salud, yo trato que todos sean evaluados por diferentes médicos para luego conceptuar la historia clínica apoyados en laboratorio, en ecografías, en cardiología, en todas las especialidades. Y tratar de hacerlo muy rápido, porque es que a veces nuestro sistema de salud enlentece mucho el proceso y ya cuando nos llega un examen a los 2 o 3 meses ya se ha perdido como la continuidad de una enfermedad y esto se complica. El doctor Andrés Felipe Rosas recibió a don Orlando. Cuéntenos un poco de la historia de él. Bueno, este pacientico, don Orlando, venía pues con sus hijos y los hijos venían un poco afanados porque don Orlando, después de él venía bien, tenía como único antecedente un aneurisma, ¿sí? Que es una lesión allá de las venas, de las arterias del cerebro, venía con ese antecedente y resulta que comenzó con un dolor de cabeza, ¿sí? Una persona normal, trabajadora, que estaba haciendo sus actividades de la vida diaria y de un momento a otro le comenzó un dolor de cabeza. Y cuando van de urgencias a ver qué es lo que está pasando con este dolor de cabeza, que es lo que nosotros les decimos, que hay que ir a una consulta para ver qué es lo que está pasando, que un dolor de cabeza tiene muchas, digamos como muchos orígenes, entonces hay que buscar cuál es el origen, más con los antecedentes. Si yo tengo algo que ya me ha pasado en mi cabeza que me puede generar una lesión más grande, con mayor razón tengo que ir a una consulta médica. A él le hacen los exámenes y se dan cuenta que tiene una tensión elevada, la tensión está un poquito elevada y le dan los medicamentos correspondientes para el tratamiento, para bajar la tensión. ¿Qué pasó? Al día siguiente él comenzó a sentirse totalmente desorientado, ¿sí? Como personas tenemos 3 orientaciones: temporal, que es el día, el que estamos, la fecha, la hora; la espacial, el lugar donde estamos; y personal, cómo me llamo, cuántos años tengo. Y él comenzó a perder esa noción de más que todo de espacio y tiempo. No le preguntábamos, él me decía, no, es que estamos en el 2009. Y lo que más le llamó la atención a los hijos fue que comenzó a desconocerlos, que ya no reconocía a sus hijos, se les olvidaba el nombre y estaba dentro de la valoración con ustedes lo ven bien, pero él llegó en una silla de ruedas porque no tenía nada de equilibrio, ¿sí? Que son signos de que nos dicen de que hay un deterioro neurológico. Estoy desorientado, no sé dónde estoy, resulta que no soy capaz de sostenerme y no reconozco a las personas. Aparte de eso,
hay un término que se llama aletargado, ¿sí? Y él venía como somnoliento, como agotado, como sin adinámico, o sea, sin poderse mover, digamos que como él estaba normalmente. Aparte de eso, le preguntamos, que es otro signo a veces que nos indica alguna lesión, y era si controlaba los esfínteres. ¿Qué es esto? Se hizo chichi o se hizo popó y pues nos decían los hijos que en algún momento él sí perdió el control del esfínter de la orina. Entonces, ¿qué es esto? Son signos de alarma que comenzamos a valorar, que no tuviera fiebre, que no tuviera algunas otras cosas como rigidez nucal, que son signos de alarma, pero veíamos que no tenía fiebre y teníamos una gran ventaja, y fue que él ya venía con una resonancia, con un TAC de cerebro simple. Cuando comenzamos a ver el TAC, y es la importancia de que traigan todos los exámenes, en el resultado decía que estaba dentro de límites normales, pero cuando comenzamos a verlo nos dimos cuenta de que sí había cierto deterioro en esa masa encefálica, es decir, en el cerebro, que había un deterioro que como nosotros les explicábamos a él y a los hijos, es que hay que prevenir que no le aparezca un Alzheimer. ¿Por qué? Porque ya hay cierto deterioro que no parece significativo, pero que puede ser el inicio de muchas patologías. Entonces, cuando vemos este cuadro clínico, comenzamos obviamente a hacer un tratamiento de inmediato, que fue por medio de unos medicamentos naturales, de homeopatía, y por medio de unos sueros comenzar a recuperarlo y hacer ciertos cambios en las dosis de los medicamentos que él venía tomando. Y comenzamos a hacerle hoy las ecografías, le comenzamos a tomar unos exámenes de sangre, porque hay que ver cuál es el origen de todo lo que está pasando. A la fecha pues mejoró muchísimo, pero es esa importancia. Don Orlando, ¿usted es consciente de toda esa historia que dijo el médico? Soy consciente. ¿Usted se acuerda Eso- que perdió el nombre de sus hijos? Yo cogía a olvidar hasta los nombres de los hijos. ¿Dónde fue el Sí. dolor de cabeza? ¿En qué parte? Aquí en este. Ahí se localizó. Aquí se localizó La semana pasada. la semana pasada. Muy fuerte. Demasiado fuerte. ¿Usted llevaba algunos días sin tomarse los medicamentos de la presión o no? No, yo estaba tomando el losartán Juicioso. juiciosamente. Ajá. Juiciosamente. Y lo primero que le apareció fue el dolor de cabeza. Fue lo primero. Y empezó a perder la memoria. Ahí sí ya a perder la memoria, a estar ya como descontrolado, como que no, es decir, yo creí que ya estaba loco. Sí. ¿Y usted recuerda que se orinó en la ropa? Sí, yo me oriné en la ropa. Ujú. ¿Y por qué llegó en silla de ruedas? ¿Usted no era capaz de caminar? Pues se me dificultaba mucho, Ajá. y se me dificultaba mucho caminar sin la silla de ruedas. Entonces, en estos días de meditación, que suelo hacerlo todos los días, me fui en un pensamiento de tanta práctica médica, de pensar en un programa que podría llamarse Enfermedades Peligrosas. Y una de ellas es el dolor de cabeza. Porque es que el dolor de cabeza tiene muchísimas causas. Yo he tenido que firmar actas de defunción por las famosas pastas para el severo dolor de cabeza. ¿Cuál? ¿El de la hipertensión? ¿O el de la cordal? ¿O el de la sinusitis? ¿O el del problema visual? ¿O el auditivo? ¿O el ATM? ¿O el del estreñimiento? Es que son muchísimas causas por las cuales la cabeza puede doler. ¿Ustedes creen que tomándose una pasta se me quitó el dolor de cabeza? Si él hubiera tomado pastas para el dolor de cabeza, como las famosas que nos ofrecen para el severo dolor de cabeza, y entonces uno se pondría a pensar, se murió don Orlando sin dolor. Y como él, muchísimas personas han padecido este problema y muchos se han muerto, porque se han tomado la pasta para el dolor, le quita el dolor, pero la hipertensión siguió, el parásito en el cerebro siguió.
Después de este corte comercial les vamos a hablar un poco de todos los diagnósticos diferenciales del dolor de cabeza para poder entender por qué Orlando se desorientó, perdió el equilibrio, se orinó sin darse cuenta, perdió su conciencia y una serie de cambios que afortunadamente fueron atendidos con los medicamentos, obviamente para la presión arterial, pero iniciamos terapias de quelación, iniciamos un proceso de desintoxicación y demás, y en corto tiempo reaccionó. Pero él tuvo la suerte de ser atendido por sus hijos oportunamente, de realizar todos los exámenes, de cuidarlo, pero ¿cuántos como don Orlando están solos en la casa con un dolor de cabeza, siendo manejados en una droguería o en una tienda naturista o por el amigo o por el vecino? Llévenle esa pastica para el dolor de cabeza. ¿Para cuál dolor de cabeza? Después de este corte de comerciales. Bueno, continuando ya con el caso clínico de don Orlando, dentro de ellos tenemos unos diagnósticos diferenciales sobre la cefalea o cefaleas migrañosa. Muchos de ellos es cuando presentamos una amigdalitis, una otitis, estreñimiento, dolores en epigastrio, cólicos nefríticos. También podemos relacionarlos también con unos cólicos menstruales. Esos serían unos casos diferenciales. Cuando la doctora Mayra habla de migrañosos, todo el mundo se quedó con el tema de migraña, ¿cierto? Tengo dolor de cabeza, tengo una migraña. Eso es como a lo que todo el mundo se acostumbró. Y sí, podríamos decir que la mayoría de las migrañas de los dolores de cabeza son migrañas. Pero es que mire que ella empieza a hablar de una serie de cosas, que un cólico menstrual, un cólico renal, una amigdalitis, ATM. Hay parásitos en el cerebro, hablemos un poco de todas esas otras causas, la misma fiebre. De hecho sí, hace poquito uno leía un estudio como con un medicamento como la ivermectina, ¿sí? Que es algo que se utiliza hasta en las fincas muchas veces para desparasitar a los animales. Se daban cuenta de que muchos episodios epilépticos se mejoraban con la ivermectina, y claro, es que muchas de las patologías, muchas de las afecciones a nivel cerebral pueden estar asociadas a procesos con parásitos, y no solamente a cualquier proceso infeccioso. Miremos nada más, nuestro cerebro está cubierto por algo que se llama meninges, ¿sí? Que son unas paredes que nos recubren, y resulta que aparece algo que se llama meningitis, y estas meningitis pueden estar dadas por bacterias, por virus, por esta cantidad, digamos, que de agentes externos que nos pueden producir un dolor de cabeza. Por eso hablábamos ahorita con don Orlando, si él tenía de pronto una rigidez nucal, que es un signo muy típico de las meningitis, y hay que descartarlo. ¿Por qué? ¿Será que esta infección fue tan fuerte, o tuvo un proceso infeccioso, o tuvo un proceso viral que fue tan fuerte que nos llegó a la cabeza? Y miremos el caso de don Orlando, que él nos dice, y siempre nos han contado que es que el dolor por la hipertensión es aquí atrás. Entonces, que si le duele aquí atrás es la tensión, ¿sí? Si no, no. Pero resulta que a él le dolía acá, ¿sí? Y el dolor de cabeza era acá. Entonces, ¿qué pasa si nos quedamos con esos, digamos que con esos cuentos o esas enseñanzas que se nos quedan en el colectivo? No, hay que ir y consultar. Y resulta que es que el cerebro, y nos ponemos a ver el cerebro, y es la torre de control, y resulta que aquí al frente están nuestras actividades mentales superiores: memoria, raciocinio, toda la parte lógico-matemática, la orientación. Y si nos vamos más hacia los lados, está la parte auditiva, está la parte motriz, pero si nos vamos más hacia atrás, están nuestros ojos. Entonces miren que un dolor de cabeza no puede ser solamente un dolor de cabeza porque tengo una migraña, no, es porque de pronto en la zona que tiene mi función, los ojos, como hablaba el doctor Jorge Enrique, los oídos, como hablaba la doctora Mayra, hay esas zonas que están asociadas también a los dolores de cabeza. Y también con respecto a la parte, ya hablando de la medicina china,
que tú eres muy experto en esa parte, muchas veces los pacientes refieren que me duele la cabeza y me despierta a las 3 de la mañana, o me duele la cabeza a las 5 de la mañana. Los horarios. Los horarios también de los dolores de cabeza son muy importantes. Sí, sí, esto es súper importante y qué bonito porque nosotros siempre que hacemos una consulta y cada vez que estudiamos y aparecen nuevas cosas y nos damos cuenta de la parte de los horarios de los órganos. Entonces que entre la 1 y las 3 de la mañana es la hora del hígado y es que me levanto y claro y vamos a verlo y es que tiene algún cálculo en la vesícula o un hígado graso o de un trastorno metabólico de las grasas, de los triglicéridos, o comenzamos a ver que entre las 3 y las 5 de la mañana es la hora del pulmón, entonces comenzamos a ver que tienen dificultades ventilatorias, que tienen dificultades como las apneas del sueño, que se asocian mucho a los dolores de cabeza. Entonces miren que vamos repasando y tenemos muchas opciones para determinar un dolor de cabeza. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una buena consulta, una buena historia de vida. Doctora Mayra, ahora que la doctora Mayra Alejandra Fajardo hacía énfasis con los horarios, recordaba eso, una persona acuesta con comida en el estómago llena y le da el dolor de cabeza a las de 1 a 3 de la mañana. ¿Por qué siempre evaluamos el paciente por odontología? Porque muchas de las patologías son identificadas por la parte ya de neurofocal y una de las piezas de nuestras piezas dentales son identificadas por cada uno de los órganos. Entonces, principalmente cuando los pacientes llegan a nuestro parque de la salud, lo recomendable es que pase por la parte odontológica a hacerse su evaluación y después posterior que pase con nosotros a hacerle ya la historia clínica nuevamente. Es algo que nosotros siempre recalcamos y hace poquito habíamos un programa con la doctora Adriana Maya y el doctor Jorge de cómo nos hablaban de ni siquiera ya cómo cada diente o cada pieza dental tiene que ver algo con nuestros órganos, sino que va mucho más allá, desde la parte emocional que nos puede estar determinando, que nos puede estar diciendo cómo van nuestros dientes desde nuestra parte emocional y también la parte física. Y nosotros siempre, yo recuerdo cuando llegué que el doctor Jorge Enrique siempre nos decía, si tienen dolor de cabeza, tómenle una panorámica. ¿Por qué? Porque es que nos ponemos a ver y toda esta parte aquí, de donde salen las muelas del juicio, las cordales, pasa una cantidad de nervios, es impresionante la cantidad de nervios que pasan y cuando se aprisionan resulta que es que me duele aquí la muela, pero es que el nerviecito y el cable me llegó por acá arriba, me llegó por acá y aparte de eso tengo una disfunción de la articulación temporomandibular que es donde masticamos y si yo tengo mucha tensión me está generando un dolor en esta parte porque aquí está el macetero, porque aquí está el temporal, los músculos de la masticación y muchas veces también comenzamos a darnos cuenta de que vienen con dolores en la zona del cuello, entonces como una cefalea tensional o cefalea de Arnold también nos puede generar esas migrañas y esos dolores de cabeza, entonces es una cantidad de opciones que nos pueden dar este tipo de tratamiento. Y entonces la reflexión para todos ustedes. ¿Ustedes creen que don Orlando, con un Cebedol o con una pastica para el dolor de cabeza, se hubiera aliviado? Se hubiera muerto sin dolor. Y vuelvo y repito, es que el tema es muy delicado. Cuando hablaba ahorita de los parásitos, que todavía hay, se llama neurocisticerco, que lo da el cerdo, se va para el cerebro. Y él es del área rural. Y entonces, claro, los diagnósticos diferenciales y los diagnósticos de laboratorio, es panorámica, tomografía, hoy le hicimos la ecografía, está con sueros, está con todos los estudios y seguimiento, porque la hija me lo pudo haber traído acá el viernes y entonces listo, fin de semana para la casa está mejorando. No, es estar siguiendo el caso clínico porque detrás de él hay una gran historia que vamos a contar después de este corte comerciales. Bueno, y continuando con esta historia clínica que don Orlando le agradezco de corazón y a Alba que nos hayan permitido compartir.
un caso clínico que es tan frecuente, además con un problema. Esto es una enfermedad silenciosa. Muchos de ustedes podrán estar cursando con una hipertensión arterial y ser asintomáticos y de pronto sentir la enfermedad de una. Me contaba Alba que una de sus hijas le dio un aneurisma. ¿Usted recuerda eso? A Jenny. A Jenny, ¿qué fue lo que le pasó? A ella pues también dio un fuerte dolor de cabeza y mareos. Y ella pues se descontroló tanto que perdió la memoria, que perdió parte de la vista y ella pues La llevaron al hospital. la llevaron al ¿Y qué hospital. pasó? ¿Qué dijeron La allá? llevaron al hospital y allí pues fue operada también Un aneurisma. de un aneurisma Y se recuperó. y se recuperó. Y ella se recuperó, pero siempre quedó Con secuelas. con secuelas. Orlando, ¿y ella era hipertensa o nada? ¿O ustedes no sabían nada de ella? ¿Ella era aliviada y le dio dolor de sí, cabeza? ¿O no. ella estaba tomando medicamentos para la presión? Ella estaba tomando medicamentos. Ah, ya joven. No, ella no estaba. Me dice la hija tras de cámara que no. Ella estaba aliviada y le dio fue el dolor de cabeza. Me dio el dolor de Y cabeza. allá fue donde le encontraron que era hipertensa. Y, mejor dicho, ¿cómo mejor se los puedo contar? Pues aquí tengo a una de sus hijas tras de cámara. Su hermanita de 30 años, aliviada, dolor de cabeza, aneurisma, se reventó. Como dice Orlando, le afectó esto, le afectó, tuvo una gran cantidad de compromisos, que afortunadamente corrieron y la alcanzaron a operar. Y le diagnosticaron hipertensión arterial. Se alivia con una pastica. No se automediquen un dolor de cabeza. Es un diagnóstico peligroso. Cuando ustedes oigan, Julano tiene dolor de cabeza, pongan encima, diagnóstico peligroso, corran. Porque puede que sea una migraña, puede que sea un problemita acá, dentadura, sinusitis, ojos, oído, estreñimiento, muchas otras patologías. Puede ser que sea un aneurisma o un parásito en el cerebro. Y entonces a ella le hicieron la cirugía y se recuperó. Y se recuperó. Y sigue tomando medicamentos para la hipertensión. Claro. Cuidadosamente siguió tomando eso. ¿Y en su familia han sufrido de hipertensión arterial? De pronto tíos, hermanos, familiares suyos. Sí, mi mamá. Hipertensa su mamá. Hipertensa. Ella sufrió una trombosis y quedó con secuelas. Con secuelas. Se le paralizó medio cuerpo. Medio cuerpo se paralizó. Mamá, hijo y la hija de él. Es la herencia. Si van a ser diabéticos, si van a ser hipertensos. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo llama la hija? La que le dio el aneurisma. Jenny. Jenny. ¿Por qué Jenny sí y por qué tu nombre? Porque Alba no. Porque es que es genético. Posiblemente Alba sí tenga esa información genética ya. Cuídese, Alba. Alimentación, no lácteos, no embutidos, no azúcares, más deporte. Ojo con los fritos, con las margarinas. Y prevéngase que se tome un omega 3, que se tome un ajo perejil, que tomó el cloruro de magnesio, que tomó el ginkgo biloba, que te toma la cúrcuma con pimienta negra como aromáticas, porque hay muchas cosas que pueden prevenir. Ella ya sabe que tiene allá ese apellido. Familia hipertensos, hermanita aneurisma, papá aneurisma, mi abuelita aneurisma. ¿Qué necesita? Estar bajo control médico. Pero como son muchas las causas de los dolores de cabeza, vamos a pasar a uno de los consultorios. Yo les cuento una de las técnicas que hago dentro de las técnicas de meditación y yoga, y tengo un dolor cervical que puede ser un dolor de cabeza para muchos de ustedes, en este caso posicional, y la quiropraxia cómo se convierte también en una gran ayuda terapéutica, además de estas terapias de quelación, de los sueros, porque yo también me hago terapias de quelación, también me hago mis sueros, me hago mis enemas, mis ayunos, mi buena alimentación para prevenir esto. Porque así yo no tenga la herencia, también puedo hacer una crisis hipertensiva por muchas causas y tener estas complicaciones. Continuamos.
Una de las causas de dolor de cabeza pueden ser las desviaciones o subluxaciones que se presentan a nivel de la columna vertebral. Todos ustedes han visto mis programas, como dicen, yo soy medio jibado, y esto podrá tener origen o causa dolor de cabeza, o quien está en la oficina en una mala silla, o la persona que levanta malas cajas dentro de la medicina ocupacional. Doctor Andrés, ¿cómo el dolor de cabeza se relaciona con la columna vertebral? Claro, cuando nos damos cuenta, y realmente son una de las posiciones, si nos damos aquí cuenta con la ayuda del doctor Jorge Enrique, vemos que la posición natural de la columna en esta zona debe ser un poco curva, aquí debe aumentar un poco la cifosis y aquí vuelve otra vez la parte de la curva hacia afuera, que es la que nos da la cola. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos en un trabajo donde estamos mucho tiempo sentados, donde estamos mucho tiempo en una posición, ¿sí? Con la cabeza agachada, comenzamos a aumentar la cifosis. ¿Qué pasa? Resulta que en cada vértebra, de huesito a huesito, hay unos músculos y estos músculos se tensionan y hacen espasmos, pero como la columna es un complemento, lo que comienza a alterarse acá comienza a mostrarse acá. Y comenzamos a darnos cuenta y se van a dar cuenta que hay personas que tienen esta zona como más gordita y dicen, es que tengo mucho estrés y es donde se me inflama. Realmente pues sí está asociado, pero realmente es porque tenemos una mala posición. ¿Y qué pasa? Comenzamos a hacer espasmos y estas vértebras de acá del cuello comienzan a disminuir un espacio por donde pasa una arteria que es muy importante, que es la arteria vertebrobasilar. Ella sale y sube aquí y comienza a llenar de sangre gran parte de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo aquí disminuido el espacio, con espasmos, con una mala posición, esa sangrecita no llega al cerebro. ¿Y qué pasa? Como no llega al cerebro, comienza a generar dolores de cabeza por algo que se llama hipoxia, que no llega sangre con oxígeno al cerebro. ¿Cuál es la otra causa? Nos ponemos a dar cuenta y toda la musculatura de esta zona se llama la cintura escapular, que es el hombro, lo que llaman el omóplato, la escápula, y la parte cervical, o sea, el cuello, comienza en la cabeza y termina en el hombro, comienza en la cabeza y termina en las vértebras, comienza en la cabeza y se va hacia otras partes. Cuando yo tengo tensión muscular, esa tensión se me traslada y comienzan esos dolores en esta zona. Y nosotros siempre les hablamos de algo que se llama fascia. Y la fascia es algo que nos recubre. Cuando yo tensiono los músculos, cuando yo tensiono toda mi parte muscular, toda mi parte de ligamentos, toda mi parte de huesos, comienza a generarse una tensión también a nivel de la fascia. Y la fascia es de aquí hasta abajo. Por eso aprovechamos hoy al doctor Jorge Enrique de mostrarles que no es solamente ver esta parte, sino cómo se está parando. ¿Será que es que tiene un pie plano? ¿Será que tiene un pie más corto? ¿Será que tiene un pie echado hacia afuera que se llama pie cabo? Y desde ahí comienza a alterar toda la mecánica del cuerpo. ¿Será que es que tiene una rodilla más atrás que la otra? Claro, y entonces me paro así y este músculo se tensiona y me comienzan los dolores acá. Y resulta que me hacen masaje y mentiras que toca ir es a solucionar la parte de la rodilla. Por eso hay que hacer test de Farril, por eso hay que hacer radiografías completas de la columna. Hay que ver también en esta zona que es el occipital, ¿sí? Este huesito del cráneo, de la cabeza, que genera muchas tensiones porque los músculos son muy pequeñitos, pero son muy fuertes, son muy potentes. Entonces hacen unos espasmos y nos generan dolor. Y de hecho, yo los invito a que cojan en su casa y le hagan un masaje a la persona que tienen al lado en esa zona y van a ver que se lo van a agradecer. ¿Por qué? Porque eso comienza a relajar toda la musculatura. Y así, si nos podemos ver cómo generamos dolor desde la espalda en nuestra cabeza, podemos hacer un programa entero. Yo les voy a mostrar una técnica que utilizo y cada vez estoy tratando de demorar más tiempo parado de cabezas para oxigenar el cerebro y demás. Esto me viene causando un dolor cervical y en esta parte occipital. Y por eso voy a complementar estas terapias con
técnicas de quiropraxia que se convierten en una gran ayuda terapéutica antes de buscar esa pastica milagrosa que tantas actas de función nos ha tocado firmar, porque la pasta para el severo dolor de cabeza, 50 causas, ¿para cuál de ellas? Por eso es tan peligroso la automedicación en el dolor de cabeza. Esta es una técnica que se hace de meditación, de relajación, y cada vez trato de demorar más así en la mañana para oxigenar el cerebro. Doctor Andrés. Bueno, es una técnica que pues lleva, para poderla lograr, debe tener un cierto entrenamiento, pero ¿qué es lo básico? De hecho, en lugares como en Natubeda, realmente lo vemos, y es que toda la sangre por gravedad comienza a llegar a nuestro cerebro, y cuando llega toda esa sangre, lo que le hablábamos ahorita, comienza a mejorar la oxigenación del cerebro. ¿Qué pasa? Que ocasionalmente, si a veces nos agotamos, lo que hablábamos, nos puede generar ciertos dolores a nivel cervical, del cuello, a nivel dorsal. Por eso hay que hacerlo de una forma, digamos que con cierto entrenamiento. Y lo otro es que hoy en día hay unas camillas en las cuales las personas se pueden girar y nos hacen el mismo efecto y son un poco más seguras. ¿Qué es lo otro que podemos ver? Y es el control desde la parte muscular. Hay que fortalecer nuestros músculos, hay que fortalecer nuestros ligamentos para que podamos hacer esto como una forma de meditación. Cuando logramos, digamos, esa concentración, uno dirá, no, le debe estar doliendo, debe ser súper incómodo. Al principio sí, pero cuando uno hace un proceso de meditación y entiende que el corazón y la mente está por encima del cuerpo físico, esto comienza a ser un proceso de meditación y a la larga termina siendo algo terapéutico para nuestro día a día. Por eso nosotros siempre los invitamos a meditar. Si tenemos cierta dificultad para hacer esta posición, podemos sentarnos, hacer una respiración. Hay una meditación que se llama Japa. Si la quieren, la pueden buscar, eso está por internet, es muy fácil. Y eso nos ayuda a tomar conciencia de nuestra salud, de nuestro cuerpo, porque eso hace la meditación. La meditación nos permite experimentar cosas que nuestros sentidos no pueden, va mucho más allá. Entonces es la importancia de poder hacer estos procesos de meditación para llegar a una conciencia de nuestro cuerpo y de nuestra salud. La osteopatía y la quiropraxia realmente nos ayudan a organizar todas esas disfunciones que tenemos a nivel vertebral, y también si tenemos alguna en alguna de nuestras articulaciones, en los tobillos, en las rodillas, en la cadera. En este caso lo que vamos a hacer es organizar ciertas rectificaciones que hay en la espalda dorsal del doctor Jorge Enrique Rojas. Entonces realmente esto no lo intenten en la casa, porque uno dice, no, eso es hacer sonar las vértebras. No, es cómo está la vértebra, en qué posición, cómo está girada, cómo está rotada y cuál debemos manipular para poder generar, digamos que esa tracción, esa acomodación de las vértebras. Entonces vamos acá, tranquilo, relajado. ¿La rodilla No, estiradito, tranquilo. Aquí está, toma aire, bota. Ahí está la primera, toma aire, bota. La segunda, toma aire, bota. La tercera. ¿La sintió? Entonces ahí nos podemos ver, realmente en la manipulación se siente cómo se acomodan las vértebras, ¿sí? Es muy bonito porque a medida que lo vamos estudiando nos damos cuenta que no hay necesidad de hacer crujir tanto a nuestro paciente, sino con ciertos movimientos uno va sintiendo cómo se acomodan las vértebras. La otra parte, y es algo que sí podemos de pronto hacer en la casa,
y es con esta parte de nuestras manos abrazarle toda la parte del cuello a alguna persona y comenzamos a hacerle la movilización de los musculitos, ¿sí? Porque realmente esas cefaleas tensionales, que es las que me duele el cuello y termino con dolor de cabeza, me duele el cuello y termino con dolor de cabeza y vómito. Realmente lo que nos están pidiendo es un ajuste de esa parte cervical. Eso es. Cuando hacemos este masaje realmente genera una relajación de toda esa musculatura. Eso es. Y lo hacemos por lado y lado. Vamos primero a un lado y después vamos al otro. ¿El ajuste se hace a un solo lado? A los dos lados. Realmente es de acuerdo como esté la posición de las vértebras, cada ajuste que se hace. Entonces, por ejemplo, aquí yo miro hacia que aquí está la disfunción, de hecho eso no, se suelta la persona y ahí se ajusta. Aquí, ahí no hay necesidad, simplemente en la primera porque había una disfunción. Y para complementar, como hablábamos que la columna es un complemento, vamos a hacerlo en la parte lumbar, de medio lado, Doc, por favor, hacia este lado, no hacia este lado, que el estómago toque aquí la mano. Esta es una técnica que se llama lumbar roll, nos ayuda con muchas, de acuerdo a la historia clínica, a muchas disfunciones relacionadas con hernias discales, con escoliosis, ¿sí? Es un proceso relajado, está tensionado, ahí está. Y cuando hacemos esto, realmente lo que buscamos es que toda esa parte de la columna se organice. Quisiéramos contarles más, por eso los invitamos a nuestros parques de la salud, a que se hagan un buen apoyo diagnóstico, una buena historia clínica, una buena historia de vida, y para poderles compartir con nosotros y que puedan compartir con nosotros todo lo que vivimos en el día a día. Muchas gracias por la sintonía y bendiciones para todos. Hare Krishna, mi nombre es Kaustuba y hoy estamos en Yoga para tu Salud en Conexión Vital. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de qué es el yoga. Esta es una práctica maravillosa que se retoma de la cultura de la India y bueno, ha logrado expandirse por todo el mundo a través de diferentes escuelas de yoga. La palabra yoga traduce o también significa yugo, que significa vínculo. Cuando ejercitamos o cuando iniciamos una práctica de yoga, estamos restableciendo nuestro vínculo con nuestro ser interior y también con la divinidad. Eso es, digamos, como que el fundamento principal de la práctica del yoga y ha tomado muchas formas en las cuales se puede practicar el yoga. Hay posturas, hay meditación. En el caso de la escuela de yoga Inbound, que es la escuela a la que yo hago parte, Inbound significa viaje al interior del ser. Entonces, con las prácticas que tenemos, estamos siempre siendo llamados a una búsqueda interior, a conectarnos con nuestro ser interior. Normalmente vivimos en un mundo que siempre nos genera estrés, nos genera ansiedad, nos genera dependencia a muchas circunstancias adversas. Pero cuando nos vinculamos a una práctica de yoga podemos desprendernos de todas esas ansiedades, de todas esas angustias. Así que invitamos a todos ustedes para que busquen una escuela de yoga, para que busquen instructores de yoga o ustedes mismos en casa practiquen esta práctica milenaria que trae pues salud, trae tranquilidad y trae muchas buenas prácticas para nuestra vida. Hare Krishna.